Bien, bien, hoy día vamos a ver la elaboración de los intervalos de confianza para la razón de dos varianzas poblacionales o de dos desviaciones estándar. En realidad aquí lo que hacemos es generar un intervalo de confianza cuando estamos relacionando dos varianzas o dos desviaciones, es decir. Y esta prueba la realizamos con la tabla Fisher. Acá tenemos el marco conceptual. Lo vamos a ir viendo a medida que vayamos haciendo un ejercicio. Permitimos a sus compañeros que siguen ingresando. Bien, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Dice acá, se preparan dos diferentes tandas de cemento. ¿Sí? Esperen, siguen ingresando. Se preparan dos diferentes tandas de cemento y de cada uno se fabrica gran número de tabiques. Se toma una muestra, en realidad dice de 6, pero son 6 y 7, y ya lo corregí en el documento Word. Fíjense, son 6 muestras de X y son en realidad 7 muestras en Y. ¿Ya? Ok. Y la fuerza de tensión en libras sobre pulgadas al cuadrado. Se mide para cada tabique de las dos muestras. Obtener un intervalo de confianza del 95% para la razón de las dos desviaciones típicas o de las dos varianzas como ustedes gusten. Bien, inicialmente, para cada una de las muestras, en el caso de X, la muestra X, fíjense, tenemos 6 datos y hemos generado la pequeña formulita para encontrar la varianza de X y también su media aritmética. ¿Sí? Lo mismo hecho para Y, que son 7 datos, hemos generado su media aritmética y hemos generado también la desviación estándar. Bien, tenemos entonces tanto media aritmética como desviación estándar, tanto para la muestra X como para la muestra Y. Esos datos los hemos pasado acá, indicando que son 6 datos para A y son 7 datos para Y, o para X y para Y. 3, 6 para X, 2, 4, 6, 7 para Y. Muy bien. ¿Qué tenemos hasta el momento? Tenemos las medias aritméticas de cada una de las muestras X y Y. Tenemos las varianzas, porque es división al cuadrado, tanto para la muestra X como para la muestra Y. Y tenemos el tamaño de sus muestras, ¿no? 6 y 7 respectivamente. Se nos pide que elaboremos un intervalo de confianza. Esta es la formulita, un poquito más abajo. Fíjense, esta es la fórmula. Vamos a marcar. Esta es la fórmula, todo esto, para encontrar el intervalo de confianza. Pero inicialmente, ¿qué necesitamos? Necesitamos generar estos valores críticos. Estos valores críticos los sacamos de tabla. Esto lo sacamos de tabla. Porque en realidad, esto de acá, esto que es, no es más que la varianza de X dividido entre la varianza de la otra muestra, la muestra Y. ¿Cómo encontramos estos valores críticos? Bien, vámonos para arriba entonces. Aquí en la gráfica es una prueba bilateral con dos zonas, fíjense, de rechazo. La parte central que estamos trabajando, el nivel de confianza, y que hemos dicho que es el 95%, dice el enunciado, ¿no? Y si es el 95%, significa que acá tenemos un 2,5 y acá tenemos otro 2,5. Pero para efectos de búsqueda en la tabla, acá será esta línea divisoria entre la zona de aceptación y la zona de rechazo. Aquí esta línea es el 2,5, ¿no? Y esta sería el 97,5. Este 95 más este 2,5 que acabamos de mencionar es el 97,5 hasta acá. Y obviamente más este 2,5 pues completamos el 100. Muy bien. La formulita con la cual debemos ingresar nosotros queremos el valor Fisher, el valor crítico, 1 menos alfa medio, que sería el 97,5, que es lo que estábamos mencionando. Vamos a hacer un poquito más grande la pantalla. Al 97,5, pero debemos ingresar a la tabla de Fisher con dos valores de grados de libertad. El que llamamos grados de libertad del numerador y grado de libertad del denominador. Entonces, X será el numerador y Y, o la muestra Y, será el denominador. La muestra del numerador, vamos a compartir la pantalla Fisher. La muestra del numerador es la que va aquí en la horizontal. Aquí está acá arriba, dice B1. Son los grados de libertad del numerador.
Y aquí en la columna, los grados de libertad del denominador. Entonces, el enunciado nos dice lo siguiente, que para encontrar los grados de libertad del numerador, es el tamaño muestral de X, recordemos que era 6, menos 1, tenemos 5 grados de libertad del numerador. En el denominador, los grados de libertad, el tamaño muestral de la otra muestra, que era Y, que era 6, perdón, 7 datos, recuerden, eran 7 datos, menos 1, pues 6. Perfecto. Entonces nosotros debemos entrar a la tabla Fisher en la del 97.5 con 5 grados de libertad en el numerador y 6 grados de libertad en el denominador. Muy bien, vamos a nuestra tabla. Esta tabla Fisher, que las pasé ya a un comienzo, tiene 8 hojas. Tiene 2 hojas para cada nivel de confianza. Fíjense, en la primera y segunda hoja está trabajando el 0,90, que sería el 90%. Tanto la primera como la segunda hoja trabaja el 90%. Las otras dos trabaja el 95% de confianza y el 95% de confianza. Nosotros estamos trabajando o buscando al 97.5. La siguiente hoja, fíjense, acá está 97.5 y 97.5, ¿no? La quinta y sexta hoja. Las otras dos finales trabajan al 99%, ¿ya? Bien, nosotros estamos buscando al 97.5. Decíamos 5 grados de libertad en el numerador y puede ser más grande la tabla, y 6 grados de libertad en el denominador. El numerador va en la horizontal y el denominador va en la vertical. Muy bien. Entonces, cruzamos en la tabla del 97.5. ¿Sí? Y te viene aquí. Por lo tanto, el valor buscado sería este. Que sería 5.988. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún problema con el uso de la tabla, chicos? Bien, asumo que no. 5.988. Bien, acá está efectivamente. 5.988. Bien, con eso ya encontramos perdón, con eso ya encontramos ya el valor crítico, el de la derecha. El de la izquierda necesitamos al 2. Ingeniero, Dime. quería preguntarle cómo encontró el 5,918. Es que no me dejaba encender mi micrófono. Por favor. Por eso aquí en la tabla Fisher, la están viendo la tabla, ¿no ves? Sí, sí. Y en la tabla Fisher, en la horizontal van los grados de libertad del numerador y en la vertical los grados de libertad del denominador. 5 y 6 habíamos dicho hace un momento, ¿no? Entonces la intercepción de ambos valores, acá está el 5.988 en la tabla Fisher, en la del 97.5. ¿Ya? Entonces, resulta que para poder encontrar el valor crítico de la izquierda al 2,5%, si me voy nuevamente a la tabla Fisher, habíamos dicho que esta tabla trabaja para el 90%, habíamos hecho un comienzo de la clase, al 90, hay dos tablas del 90, hay dos tablas del 90, 95 y esta otra 95, hay otras dos tablas al 97.5 y al 97.5, y por último hay dos tablas al 99% y al 99%. En resumen, tenemos dos tablas para el 90, dos tablas para el 95, dos tablas para el 97.5 y dos tablas para el 99. No tenemos para el 2,5% tabla para poder encontrar el valor crítico de la izquierda. ¿Cómo procedemos entonces a trabajar en ese caso? De la siguiente manera. Hay una formulita que vamos a usar. Aquí. Esta es la fórmula general. Nosotros queremos el valor Fisher al alfa medios. ¿Qué significa el alfa medio? Al 2,5, el valor que está a la izquierda en la gráfica, al 2,5. Con un grado de libertad n-1, ¿no? Que sería, n1 era 6, ¿no? Menos 1,5, grado de libertad 5. Grado de libertad 2 o de grado de libertad del denominador. Primero siempre va el numerador primero. Primero numerador y después denominador. Y grado de libertad del denominador en su tamaño muestral menos 1.
Era 5 y 6, recuerden. Hemos trabajado con los mismos para la derecha. 5 y 6. Pero para poder encontrar este valor ahí, aquí atiéndanme bien, por favor. Debemos encontrar un valor Fisher para el 1 menos alfa medios. 1 menos, ¿qué es 1 menos alfa medio? Su complemento, ¿no? Si estamos buscando nosotros al 2,5, su complemento es el 97.5. Ya, pero miren, pero este valor casi no lo hemos encontrado acá arriba, no es 5,988, no, no es el mismo. ¿Por qué no? Porque ahora para poder encontrar el valor crítico de la izquierda, fíjense los grados de libertad, lo hemos invertido. Aparece primero los grados de libertad de la muestra 2. Porque en realidad, en esta formulita, el que aparece primero lo llamamos grados de libertad del numerador y el que aparece segundo lo llamamos grados de libertad del denominador. En el ejercicio acá habíamos colocado nosotros primero muestra X primero y muestra Y segundo. Y de la misma manera tiene que estar expresado para la izquierda. El que aparece primero se le dice numerador, que era 5, y de Y su grado de libertad 6. Entonces, numerador 5 y denominador 6. Así fue como buscamos en la tabla, fíjense. Bueno, ya la borré, creo, ¿no? No me equivoco. Bueno, en esta era acá, ¿no? La horizontal es numerador y la vertical es denominador. El que aparece primero lo llamamos numerador. Pero para poder encontrar el valor crítico de la izquierda al alfa medio, es decir, al 2,5%, este es el que queremos hallar, debemos invertir esto. En otras palabras, vamos a hallar al 97.5%, ¿está bien? Pero el que aparece primero es grado de libertad 2, que el tamaño 2 era 7 menos 1, 6. Grado de libertad 1 aparece en segundo lugar, que es su tamaño de X, que su muestra era 6 menos 1, 5. Ustedes me dirán, ¿sigue siendo 6 y 5? Sí, pero fíjense en el orden que aparece ahora. Primero habíamos colocado el de X y luego el de Y. Ahora, para poder encontrar este valor de la izquierda, invertimos el orden. Pero el invertir el orden, ¿qué significa? Que por estar primero 2 o estar primero Y, quiere decir, se va a ir al numerador, se va. Y X se va al denominador. Entonces, en otras palabras, lo que deben buscar es en la tabla del 97.5%, con 6 grados de libertad en el numerador, en la horizontal, y 5 grados de libertad en el denominador, es decir, en la vertical. Si nos vamos a nuestra tabla, fíjense, 6 en el numerador, 6. Y voy a borrar el anterior para que no nos estorbe ya. Y 5 en el denominador. Bien, proyectamos. Y este será nuestro valor crítico, 6,978. Bien, 6,978. 1 dividido entre este valor nos permite encontrar este valor crítico de la izquierda, que es 0,143, que es el que colocamos en nuestra gráfica aquí. Pregunta, chicos. ¿Sí? Muy bien. Ya tenemos los dos valores críticos. Tenemos los dos valores críticos. Vamos a elaborar nuestro intervalo. Nuestro intervalo. Fíjense, acá vamos a colocar el valor Fisher, ¿no? El valor crítico de la izquierda y aquí colocamos el valor crítico de la derecha, al 95%. Las desviaciones al cuadrado o lo que llamamos las varianzas ya las habíamos calculado a un comienzo del ejercicio. Habíamos calculado las desviaciones al cuadrado, que no es más que las varianzas. Y las varianzas, y eso vamos reemplazando. La varianza de X sobre la varianza de Y, que eran estos valores acá, y que se repiten en ambos miembros, ¿no? Ambos lados. Luego colocamos 1 sobre el valor Fisher que sacamos al 97.5%. ¿Cuánto era? Aquí está, fíjense, acá arribita, ¿dónde está? Pues aquí. 5,988. Bien. 5,988, acá está.
Y luego el valor Fisher, que nos pide la fórmula, el valor Fisher al 2,5%, al alfa medios. Lo acabamos de calcular hace un momento, 0,143. 0,143. Resolviendo todo esto, todas estas operaciones, encontramos entonces que la división, el cociente, la razón, como quieran llamarlo, entre las varianzas de X sobre la varianza de Y, su cociente, ¿entre qué valores se encuentra? Entre 1,983 y 83,056 para las varianzas. Ahora, si quisiéramos nosotros para la desviación, porque recuerden que la raíz cuadrada de la varianza no da desviaciones, pues aplicamos raíz cuadrada a todo esto. Raíz cuadrada aquí, raíz cuadrada aquí y raíz cuadrada acá. De manera que encontramos también el intervalo de confianza para la desviación estándar. Pero fíjense una cosita acá. Y vámonos a la desviación para que se entienda mejor lo que le voy a decir. Fíjense que el cociente entre estas dos varianzas está entre 1,408 y 9,111. Yo les pregunto a ustedes, chicos. Vamos a suponer que las desviaciones de estas dos muestras, de estas dos poblaciones, perdón, fueran iguales. Si las dos poblaciones tuvieran la misma desviación, el cociente entre sus desviaciones, ¿a cuánto tendría que ser igual? Es decir, la desviación de X dividido entre la desviación de Y. Si las dos poblaciones tuvieran la misma desviación, ¿a cuánto tendría que ser igual? A 1. A Uno 1. nomás. A Uno. 1. Perfecto, perfecto, excelente. Tendría que ser igual a 1. Sí, que fueran iguales. ¿No ves? Entonces, fíjense que en este intervalo, el 1 no forma parte del intervalo, porque está desde el 1,4 al 9,103. Entonces mi pregunta es, ¿habrá alguna posibilidad que estas dos desviaciones tengan la misma desviación, la misma dispersión, el mismo grado de heterogeneidad? No, no es posible. ¿Por qué no? Porque el número 1, no está dentro del intervalo. No abre ninguna posibilidad que ambas poblaciones tengan la misma desviación. Porque está del 1,4 al 9,11. No está el 1 en el intervalo. No hay ninguna posibilidad al 95% de confianza que ambas desviaciones sean iguales. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la desviación? Eso ustedes ya lo han visto en la materia anterior. Ustedes saben que la desviación estándar o cualquiera de las medidas de dispersión analizan el grado de variabilidad, la desviación. Mientras más grande sea la desviación, significa que los datos están más dispersos, son más heterogéneos. Mientras más se aparezcan o se acerquen los datos entre sí, existe menos desviación, los datos son cada vez más homogéneos. Entonces, si la desviación va bajando y llega hasta 0, ¿no? Una desviación de 0, ¿qué nos dice una desviación de 0? Que todos los datos son exactamente iguales, que no existe ninguna variación, es tan homogénea la muestra o los datos de la población que todos toman el mismo valor, de manera que no hay desviación respecto al promedio. Es decir, que todos los datos son iguales, que hay una homogeneidad perfecta. Eso significa una desviación 0. Pero a medida que los datos empiezan a alejarse entre sí, empieza a aumentar la desviación. Y mientras más se alejen entre sí los datos, la desviación va aumentando cada vez más. ¿Sí? A mayor desviación, mayor variabilidad, mayor desviación, mayor heterogeneidad de los datos. Mientras más pequeña o más se acerca al 0 la desviación, los datos son cada vez más homogéneos. ¿Alguna consulta, chicos? Ok. Bien, vamos, con eso hemos terminado el primer tema, el tema que era intervalos de confianza.
Y vamos a ver ahora un poquito lo que es las pruebas de hipótesis. ¿Sí? Bien, a ver, esto funciona así. Una prueba de hipótesis es una suposición que se hace, chicos, sobre algún parámetro poblacional. Los intervalos de confianza que se elaboraron también se elaboraron en función a un parámetro. Y aquí radica la pregunta. ¿Qué es un parámetro? No quise tocárselo en intervalos para tocárselo aquí al inicio de hipótesis. ¿Qué es un parámetro y qué es un estadístico? Yo, mientras la van pensando la respuesta, te voy a nombrar algunos para que me responda. Nosotros tenemos una población. Esa población tiene un N mayúscula, que es cantidad de elementos. Podría ser todos los estudiantes de la universidad. Ahora que se está puesto de moda el tema del censo, podría ser toda la población de Bolivia, toda la población de Santa Cruz. Tenemos una población. Ese es un conjunto total de elementos a quien va dirigida nuestra investigación. Y nosotros queremos investigar algunas variables. Cuando decimos investigar algunas variables, nos referimos, bueno, qué sé yo, nivel de estudio, edad, peso, ingresos familiares, qué barrio viven, qué equipo de fútbol, qué religión profesan, lo que ustedes quieran, ¿no? Cualquier pregunta de cualquier índole que pueda estar en una encuesta, se lo considera una variable. Cuando decir preguntas, si cosas que nos quiere, cuestiones que queremos indagar sobre una población. No es como si yo les dijera, chicos, a ver, prepárenme una encuesta para mañana de 50 preguntas que vamos a hacer en la carrera. Es decir, 50 variables, les estoy diciendo. ¿Y usted qué pudieran preguntar o qué preguntas pudieran incorporar en ese cuestionario? Que al tener 50 preguntas estamos haciendo 50 variables, porque hay 50 clases de información que queremos generar. Peso, edad, estatura, barrio en el que viven, ya les decía, religión, mes en el que nacieron, año en el que nacieron, color preferido, etcétera, cantidad de hermanos, etcétera. Mira, como esa investigación no se la puede realizar a toda la población completa, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque el costo de poder hacer una investigación tomando en cuenta a todos los elementos de la población es muy grande, es muy alto el costo, y no solo el recurso económico. Fíjense, nuestro país y todos los países del mundo hacen un censo tras cada determinado tiempo. Bolivia, por una ley, debe realizar su censo cada 10 años, ¿no? Nuestro último censo fue el 2012, antes de eso el 2001, y antes de eso el 92, y antes de eso el 76, ¿sí? ¿Y por qué 10 años? ¿Por qué no lo hace todos los años? Que la inversión económica para hacer un censo es mucho. ¿Pero en qué se gasta? Se gasta en todos los cientos y cientos de capacitadores que se debe capacitar primero para poderlo distribuir en todas las provincias, departamentos, ciudades, para que capaciten a los censores, que generalmente los que son utilizados son los estudiantes bachilleres de todos los colegios de Bolivia, más los voluntarios. Eh, yo tuve la oportunidad de ser censor justo el año que estaba saliendo bachiller, ¿no? Entonces, son cientos y cientos de capacitadores que distribuyen durante todo el terreno. Hay que capacitarles, hay que pagarles sueldo a esos capacitadores que durante meses están distribuidos en toda la región, haciendo, dando las capacitaciones. La alimentación, pasaje de los capacitadores, mesas, las boletas censales, es una gran inversión económica, ¿no? Y, pues imagínense nosotros que si quisiéramos hacer una investigación de ese tipo en la universidad, va a ser un poco menos el costo, pero también no deja de ser importante y difícil de poder llegar a todos los estudiantes, ya sea de la universidad, de la facultad o de la carrera donde queramos aplicar nuestra encuesta. No solo eso, les decía, no es solamente una cuestión de recursos económicos, sino también de tiempo, porque hasta poder levantar todos los datos de toda la población, poderlos procesar, introducir a un software que nos elabore las tablas de distribución de frecuencia, que nos calcule todas las medidas estadísticas, gráficos, etcétera, puede llevar mucho tiempo, ¿no?
Entonces, cuando queremos hacer una investigación, ¿qué hacemos? Nos planteamos una prueba de hipótesis, algo que queremos indagar. Nos vamos a suponer nosotros que queremos saber si es cierto que el promedio de edad de todos los estudiantes de la facultad es 21 años. Estamos hablando de 11.000 estudiantes. 21 años, eso es lo que nos interesa saber. Bien, pero la facultad tiene aproximadamente 11.000 estudiantes. Dicen que están los 12.000 ya, no sé. 11.000 estudiantes. No vamos a encuestar a los 11.000 estudiantes, ¿no? Imagínense 11.000 encuestas. ¿Qué hacemos? De toda esta población, siguiendo las técnicas e instrucciones del muestreo, agarramos y seleccionamos, ya sea por carreras, por edades, semestres, etcétera. Combinamos todas las posibilidades de que nuestra muestra sea lo más representativa posible. Y le aplicamos a un sector solamente la encuesta. Claro que dentro de este sector hemos seleccionado todo, ¿no? Hemos seleccionado por carreras, siguiendo algunas técnicas, hemos seleccionado dentro de cada carrera también por, por semestre, y hemos seleccionado incluso por género. Tenemos una muestra, el n minúscula, el tamaño de la muestra. Vamos a suponer nosotros que el cálculo de la fórmula, que es para saber qué tamaño y qué cantidad debemos encuestar, vamos a suponer por un momento que fueron 300 encuestas. Te estoy diciendo, se supone que haciendo bien este proceso, primero de la determinación de cuántas encuestas debemos realizar, segundo, de saber seleccionar adecuadamente estas 300 encuestas, ¿sí? No es nomás 300, irnos al módulo 225 y a los 300 primeros que pasen, ¿no? Se tiene que estructurar 300, vamos a distribuirlas por carrera, dentro de cada carrera la vamos a distribuir por semestre, porque, bueno, carreras como civil, que es más numerosa la carrera, pues le corresponderá mayor cantidad de encuestas a civil comparada con otra carrera que es menos numerosa, ¿no? Y dentro de cada carrera, no podemos, la cantidad de encuestas que le vamos a dirigir a los estudiantes del primer semestre no va a ser la misma cantidad de encuestas que a los estudiantes del 10º semestre. Son mucho más numerosos en el primer semestre también, y tendremos que distribuir también así equitativamente. Y eso carrera por carrera. ¿Sí? Muy bien. Entonces, juntamos nuestras 300 encuestas. Y queremos saber nosotros, en función a estos 300 datos, si es verdad esta aseveración. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a investigar algo para la población, pero vamos a hacer una suposición porque vamos a trabajar únicamente con una muestra. Con los datos obtenidos de esa muestra, vamos a llegar a decir, sí, sí, efectivamente, esto es cierto. El promedio de edad de todos los estudiantes de la facultad es 21 años, o no es cierto, no es igual a 21 años. Pero la pregunta va acá, ¿con qué seguridad lo haces? ¿Qué tan seguro estás de tu respuesta? Ahí nuevamente entra lo que hace rato hablábamos del nivel de confianza. Ya también seguimos trabajando con el nivel de confianza. Es decir, al 95% de los datos, yo afirmo que el promedio de edad de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología efectivamente es 21 años. Es 21 años. ¿Bien? O no es igual, pero trabajando a un determinado nivel de confianza. Yo le decía, pero ¿cuál es la diferencia entre parámetros y estadísticos? Porque tanto los intervalos de confianza y también las pruebas de hipótesis solamente se aplican para parámetros, solo para parámetros. Lógico. Ahora, pero tengamos bien claro, chicos, qué es parámetro y qué es un estadístico. ¿Alguien puede decirme qué es un parámetro y qué es un estadístico? O más fácil, si quieren, la media aritmética, el promedio, la moda, la mediana, ¿son parámetros o son estadísticos? ¿Qué dicen? Parámetro, creo yo. ¿Y cuál sería un estadístico? Ayuden a los demás, no me hagan preguntarles uno por uno para saber si están atentos, chicos. ¿Y qué sería un estadístico? ¿Cuáles serían los estadísticos? Cuando, cuando está calculado para una muestra. Exacto, exacto. Su compañero ha dado en el clavo. Esa es la gran diferencia. Voy a guardar un poquito esto para que nos quede claro otra vez.
Fíjense, esta es nuestra población. De esa población, ¿qué pudiéramos saber nosotros? La media aritmética poblacional, se simboliza así, recuerden. La desviación estándar poblacional de la población completa, que se simboliza así. La mediana, la moda y todas las otras medidas que ustedes conocen. Entonces, todas estas medidas, cuando se las calcula para la población, son llamados parámetros. Pero ahora, cuando calculamos para la muestra, ya sea la media aritmética, que la simbolizamos así, la media aritmética para la muestra, la desviación estándar, la mediana, la moda, etcétera, etcétera, cuando son calculadas para la muestra, se llaman estadísticos. Entonces, no tiene ningún sentido que que elaboremos intervalos de confianza o que hagamos suposiciones a través de hipótesis para una muestra. Es decir, yo he hecho la encuesta, aquí en mis manos las tengo las 200 encuestas que hice. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo voy a suponer que el promedio de edad de esta muestra es tanto? No, no suponga, agarra y calcúlalo si lo tienes los datos en mano. Entonces, no tiene sentido que a los datos muestra o a las medidas estadísticas muestrales obtenidos de la muestra se hagan suposiciones. Directamente podemos calcularlo. Lo que no tenemos la información es de todo el universo de la población. Entonces, lo que hacemos es nosotros hacer suposiciones o plantearnos pruebas de hipótesis, como también intervalos de confianza, únicamente a datos que sean de la población, por el hecho de que no tenemos toda la información de todos los elementos de la población. Pero sí tenemos los datos de la muestra, porque ya se supone que a esta altura hemos calculado ya, hemos hecho la encuesta y hemos recogido los datos. Entonces, en conclusión, las pruebas de hipótesis siempre son calculadas o elaboradas, también los intervalos de confianza, exclusivamente para medidas poblacionales. Por eso que solamente para medidas poblacionales. Y en hipótesis, las suposiciones que vamos a realizar es también para medidas poblacionales. ¿Cuáles son las medidas poblacionales? De nuevo, media aritmética, media geométrica, media armónica, mediana, moda, desviación y todas las medidas que ustedes conocen, pero calculadas para la población. ¿Qué son los estadísticos? También lo mismo, la media aritmética, mediana, moda, cuartiles, deciles, todas las medidas estadísticas que conocemos, pero calculadas para la muestra. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ok, perfecto. Entonces, ya, entonces, es por eso cuando yo le diga parámetros, se calcula solamente para parámetros las hipótesis que vamos a plantear. Pero bien, entonces, ¿cómo planteamos? Pues aquí la definición dice claramente, una hipótesis estadística es una aseveración que se hace acerca de la distribución, pero necesariamente para poblaciones. Hay dos tipos de hipótesis que nos vamos a plantear. La primera la llamamos la hipótesis nula, que en realidad esa es la que nos interesa a nosotros demostrar. Lo que nos interese investigar, repito, lo que nos interese investigar, lo colocamos siempre como hipótesis nula, que la llamamos H sub 0. Esta es la hipótesis que nos interesa investigar. Por ejemplo, yo les decía hace un momento, ver que el promedio de edad de los estudiantes de la Facultad de Tecnología es igual a 21 años. Entonces, en hipótesis nula, ¿qué colocamos? El promedio de edad de los estudiantes es 21 años, es igual a 21 años. Y la alternativa, como su nombre lo dice, es el complemento. Si como nula, si nuestro motivo de investigación es que el promedio sea igual a 21 años, su complemento, que es la hipótesis alternativa, es que, ¿cuál será su complemento a igual a 21 años? Que no es igual a 21 años. Su complemento. Lo colocamos como hipótesis alternativa. Ahora, si nosotros nos planteamos como hipótesis nula, lo que nos interesa investigar es si es cierto que el promedio de edad es mayor o igual a 21 años, entonces la hipótesis alternativa será el complemento, que sería
menor a 21. Esta con esta y esta con esta. ¿Estamos de acuerdo? Su complemento. Ahora, ¿por qué es importante también colocar la hipótesis alternativa? Porque nosotros vamos a llegar a lo siguiente. Vamos a llegar a decir, sí, es verdad, se acepta la hipótesis nula. Se acepta que es igual a 21 años. Si se acepta la nula, automáticamente la alternativa queda rechazada. Pero si hubiera la situación de que la nula la rechazamos, que no es cierto que sea nula, que la nula sea correcta, si se rechaza la nula, entonces automáticamente es correcta la alternativa. No pueden ser las dos incorrectas ni pueden ser las dos correctas. Entonces, la alternativa está ahí presente por si la nula, que es el motivo de nuestra investigación, fuera rechazada. Llegáramos a la conclusión de que no es cierto lo que nos estamos planteando, el motivo de nuestra investigación no es cierto, entonces la alternativa automáticamente se acepta. Es decir, el complemento, obviamente. ¿Ya? Por acá hay dos tipos de errores que se presentan en esto. Vamos a ver más adelante. ¿Alguna pregunta, chicos? Todo muy claro, ingeniero. Sí. Muy bien. Ahora aquí, y bueno, esto mejor. El 1 menos alfa, que ya lo habíamos mencionado hace un momento, que es el nivel de confianza, que también se lo conoce como región de aceptación. ¿Sí? En la gráfica, aquí, nosotros hemos venido trabajando con esta gráfica, con esta. Esta es la zona de aceptación, la zona del interno de confianza, lo llamamos zona de aceptación también. Y lo que estaba fuera de la zona de aceptación lo llamamos zona de rechazo, ¿no? Esa zona de rechazo, pero se hace un poquito más énfasis en ella, lo llamamos nivel de significación. El alfa significa nivel de significación. Y la región de aceptación o el nivel de confianza, el nivel de seguridad es 1 menos alfa. Ahora, nosotros veníamos trabajando con una única gráfica, que era donde la zona de rechazo, ¿no? Estaba en los extremos, el alfa medio a cada lado. Pero ya en hipótesis puede presentarse tres situaciones. Una de ellas, fíjense aquí está la primera, que pudiera ser que nosotros como hipótesis nula, nos planteemos el tema de investigación del mayor igual. Por lo tanto, automáticamente su complemento, que es la hipótesis alternativa, es el menor. ¿Sí? Entonces, si fuera este el tipo de hipótesis que nos planteamos, nuestra gráfica será esta, donde la zona de aceptación, el 1 menos alfa, pero el alfa, la zona de rechazo, está localizado al lado izquierdo. Solamente el alfa, si todo ese alfa se va al lado izquierdo. ¿Eso cuándo? Cuando nuestras hipótesis las planteemos de esta manera. Pero puede haber otras situaciones, que nuestras hipótesis, ahora, como hipótesis nula, que nuestro tema de investigación, sea que el parámetro que estamos calculando en función a si es menor o igual a un determinado valor. Automáticamente su complemento, la hipótesis alternativa, será el complemento, tal como lo mencionamos, es decir, mayor a un determinado valor. Cuando planteemos de esa manera nuestras hipótesis, fíjense la gráfica, la zona de rechazo se va al otro lado, al lado derecho. Y aquí tenemos la zona de aceptación. Pero va a haber situaciones donde nos interesa la igualdad, donde nos planteemos que la hipótesis nula es igual a un determinado valor, tal como lo mencionamos hace un momento, y la alternativa pues será su complemento, que no es igual a ese valor. Entonces, en esa situación usamos la prueba con la que ya veníamos trabajando, ¿no? La zona de aceptación al medio, el 1 menos alfa, y el alfa lo vemos obligado a partirlo en dos partecitas, alfa medio acá y alfa medio acá, ¿no? Y va a ser, a esto lo llamamos una prueba bilateral. ¿Por qué le decimos bilateral? Porque tiene dos zonas de rechazo. También estas otras las llamamos unilateral, hay una única zona de rechazo. Bueno, o que todo el rechazo está localizado en un solo extremo, ya sea acá a la derecha, o en el primer caso, como vimos, a la izquierda. ¿Sí? Entonces, y recordemos que aquí, en estos límites, ya, en este caso, y en este otro sería aquí, ¿no? Requisito, límite, y en la otra gráfica sería requisito. Existe un valor crítico que separa la zona de aceptación de la zona de rechazo. Y estos valores críticos siempre se los obtiene de tabla. Siempre los obtenemos de tabla. A través de las tablas que ya conocemos hasta el momento.
la distribución normal, la t-student, la chi cuadrado, la ficha. Se lo obtiene de tabla. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Empezar a entrar a ver los diferentes modelos. Y eso lo vamos a dejar ya para la siguiente clase. Quisiera que les den una miradita a esta parte teórica de hipótesis para que podamos entrar a hacer ejercicio.